25 de octubre. Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 83. Sobre el libre albedrío. El hombre tiene... Ya. Parte entonces, Ignacio. Parece que no. Cuestiones por las que parece que no. Cuestiones por las que parece que el hombre no tiene libre albedrío. Ah, pero hay que cambiarse de columna. Todo el que tiene albedrío hace lo que quiere, pero el hombre no hace lo que quiere, pues se dice en Romanos 7:15, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. Bien. Más aún, el que tiene libre albedrío quiere. Pero esto no es propio del hombre, pues se dice en Rom 9:16. Romanos. El querer no es del que quiere, el correr es del que corre. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. ¿Sí? Por lo tanto, el que es movido por otro no es libre, pero Dios mueve la voluntad, pues se dice en Proverbios 21:1, el corazón del rey está en manos de Dios y él lo dirige a donde le place. Y en Filipenses 2:13, Dios es el que obra en nosotros el querer y el hacer. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. Te toca un nuevo tipo, te parece que Jonathan no quiere ver. También, quien tiene libre albedrío es dueño de sus actos, pero el hombre no es dueño de sus actos, porque como se dice en Jeremías, el hombre está en manos del hombre trazarse caminos y en sus manos dirigir sus pasos. Por lo tanto, el hombre no tiene libre albedrío. Por último, dice el filósofo en 3 Ética. O sea, poder decirlo en castellano, sería el tercero de la ética. Tal como es cada uno, así le parece el fin. Pero no está a nuestro alcance el modo propio de ser, sino que nos es dado por la naturaleza. Por lo tanto, nos es natural el perseguir, por lo tanto, no provoca el albedrío. Resumiendo un poco las sujeciones, aunque cuenta 5, en realidad como que son 2, digamos, porque como que las primeras como que repiten lo mismo, ¿no? ¿Qué concepto principal repiten las primeras? Estas citas bíblicas, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. De Dios es el querer y el obrar. Todas estas citas, ¿qué concepto principal resumen? No está en nosotros la voluntad de hacer lo que queramos. Claro, ¿por qué? Está dicho. Claro, porque en el fondo es Dios. Claro, es como... En todos esos versos se habla de la gracia de Dios. Como que Dios da el querer en el sentido del buen querer. ¿Por qué te pusiste tan lejos? Acércate un poquito. Recuérdame tu nombre. Emma. Acércate más. Eso. Y en cambio la última dice algo distinto. Dice algo sobre el fin, un tema que ya habíamos visto en las cuestiones anteriores. El hombre va hacia su fin último.
Claro, de hecho está sacada de Aristóteles, aquí no se habla de la gracia sobrenatural, sino que se habla del fin natural, ¿no? Tal como es cada uno, así le parece el fin, ¿no? Pero no está a nuestro alcance el modo propio de ser, sino que nos es dado por la naturaleza, ¿no? O sea, por la naturaleza estamos inclinados a un cierto fin, y por lo tanto, parece que no tenemos libre albedrío, ¿no? No, bueno, y en contra está lo que dice en Eclesiástico 15:14. Dios creó desde el principio al hombre y lo dejó en mano de su consejo. Esto es, en la libertad de su arbitrio. Bueno, y la respuesta, por supuesto, es que sí, que hay libre albedrío. No sé si quiere leer, Emma. La respuesta, solución. Entonces, sí, serían los consejos, las exhortaciones, los conceptos, las definiciones, las perspectivas. Para demostrarlo, hay que tener presente que hay seres que obran sin juicio previo alguno. Ejemplo, una piedra que cae de arriba, todos los seres carentes de razón. Otros obran con un juicio previo, pero no libre. Ejemplo, los animales. La oveja que ve venir al lobo juzga que debe huir de él, pero lo hace con un juicio natural y no libre, ya que no juzga analíticamente, sino con instinto natural. Así son los juicios de todos los animales. En cambio, el hombre obra con juicio, puesto que por su facultad cognitiva juzga sobre lo que debe evitar, o buscar. Como quiera que este juicio no proviene del instinto natural ante un caso concreto, sino de un análisis racional. Se concluye que obra por un juicio libre, pudiendo decidirse por distintas cosas. Cuando se trata de algo contingente, la razón puede tomar decisiones contrarias. Esto es comprobable en los silogismos dialécticos y en las argumentaciones retóricas. Ahora bien, las acciones particulares son contingentes y por lo tanto, el juicio de la razón sobre ellas puede seguir diversas direcciones, sin estar determinado a una sola. Por lo tanto, es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo que es racional. Sí. Y Ulises lo podría resumir. Básicamente dice que hay tres tipos de seres. Unos que no juzgan en absoluto sobre su fin, o la piedra que está cayendo. Claro, que siguen, claro, su inclinación natural de modo necesario. Sí. Después están los otros que son como los animales, que tienen un juicio, pero no es un juicio analítico, sino que se puede decir que es como un instinto natural, como la oveja que huye del lobo. Y después viene el humano, que obra con juicio, y esto es, que dice juzgar sobre lo que debe evitar o buscar. Claro, con juicio propio, ¿no? Y bueno, viendo todo eso, se puede concluir que el hombre tiene libre albedrío. Ahora, juicio libre, claro, quiere decir en el fondo juicio propio, juicio autónomo. Y el juicio implica, esto se podría desarrollar, más que resumirlo, habría que desarrollarlo un poco más, para que se entienda mejor, ¿no? Este juicio libre que hace el ser humano implica puede ser quizás un análisis con respecto a su fin. claro, un análisis de ese bien particular con respecto al fin último, claro, porque todas las cosas son buenas, y entonces en ese sentido, claro, todas las podemos, todas las deseamos, o todas pueden gustarnos, claro, pero no todas son útiles al último fin. O sea, no todas son subjetivamente útiles al último fin, para mí, no todas son para mí útiles al último fin.
Entonces, claro, por un lado tengo que juzgar las cosas y valorarlas por la bondad objetiva que tienen. Claro, puede que dos cosas, por ejemplo, del mismo tipo, ambas me sean útiles. Por ejemplo, puede que dos autos, ambos me sean útiles, pero tengo que entrar a juzgar cuál es. Entonces tengo que entrar a juzgar ese auto particular con sus características y ver si tengo la plata que comprarlo, si los repuestos son disponibles en este país, etc. Entonces tengo que entrar a juzgar el objeto en particular. Pero también podría ser que claro, que una cierta categoría de bienes no me es útil más digamos, por otro motivo, y entonces, claro, no solo que tengo que juzgar entre diferentes como ítems de la misma categoría, sino en absoluto, si me es conveniente eso subjetivamente. Y la tercera cosa que tendría que entrar a juzgar es ver claro, si la acción que me lleva a conseguir ese fin me está permitida, si es algo permitido, porque ese fin, claro, no es, claro, puede ser que la cosa me sea útil, pero que los medios para conseguirle no me están permitidos. Entonces hay una serie de juicios distintos, y claro, como las cosas contingentes tienen una relación subjetiva, digamos, con el bien absoluto, tengo que entrar a juzgar. Y por eso mismo que el hombre es racional, no, por eso mismo se explica que tiene libre albedrío. O sea, las dos cosas van juntas, ¿no? Se explica que el hombre tiene racionalidad por el hecho que tiene que entrar claro, a juzgar las cosas que va a querer. Y se explica que tiene libre albedrío porque tiene esta capacidad de juicio. Entonces las dos cosas se implican mutuamente. Y damos la respuesta a las objeciones. ¿Quién le toca? Se me olvidó tu nombre. Nicolás, le toca a Nicolás. A la primera hay que decir, como dijimos anteriormente, el apetito sensitivo, aun cuando esté sometido a la razón, sin embargo, puede oponérsele deseando algo contrario a lo que dicta la razón. Por lo tanto, este es el bien que rechaza el hombre cuando quiere. Esto es, no echar en contra de la razón, como explica Agustín en aquel mismo texto. 2. Sí. A la segunda hay que decir, aquella frase del apóstol no significa que el hombre no quiera ni corra con libre albedrío, sino que el libre albedrío no es suficiente para hacerlo, sino movido y ayudado por Dios. A la tercera hay que decir, el libre albedrío es causa de su propio movimiento, ya que el hombre se mueve a sí mismo a obrar por su libre albedrío. Pero la libertad no precisa necesariamente que el sujeto libre sea la primera causa de sí mismo. Para que una cosa sea causa de otra, tampoco se precisa que sea su primera causa. Dios es la primera causa que mueve tanto las causas naturales como las voluntarias. Y así como al mover las causas por el contrario, hace que lo sean, ya que en cada uno obra según su propio modo de ser. A la cuarta hay que decir, cuando se dice que no está en manos del hombre trazarse caminos, hay que entenderlo de la ejecución de sus decisiones, que le pueden ser impedidas, lo quiera o no lo quiera. La elección nos pertenece, por supuesto que contamos siempre con la ayuda divina. A la quinta hay que decir, en el hombre hay dos clases de cualidades, naturales y adquiridas.
Las naturales pueden estar referidas bien a la parte intelectiva, bien al cuerpo o a sus facultades propias, por el hecho de que el hombre está conformado concretamente por una cualidad natural que afecta a su parte intelectiva, por naturaleza desea el último fin o bien aventurarse, pues este deseo natural no depende del libre albedrío, como se desprende de lo dicho. En cambio, por lo que se refiere al cuerpo y a sus facultades, el hombre puede ser de una determinada manera por alguna cualidad natural. Ya que tiene tal complexión o disposición por el influjo de algunas causas corporales que no pueden influir en la parte intelectiva, porque ésta no es acto de ningún cuerpo. Así pues, tal como es cada uno en sus cualidades corporales, así le parece el fin, ya que, en conformidad con su disposición, tiende a elegir una cosa o a rechazarla. Pero estas tendencias están sometidas al juicio racional, ya que el apetito inferior está sometido a la razón. Por eso no se pierde el libre albedrío. Las cualidades adquiridas son como hábitos y pasiones por cuyo influjo tendemos a unas cosas más que a otras. Pero estas tendencias también están sometidas al juicio de la razón. Lo mismo cabe decir de las cualidades, ya que adquirirlas o rechazarlas depende de nosotros, bien por causarlo o disponerlo. Así, nada hay incompatible con el libre albedrío. Bien, entonces aquí en esta respuesta hay varias cosas importantes, ¿no? La primera es importante, ¿no? Claro, bueno, pero ya un poco es lo que habíamos dicho. El apetito sensitivo puede oponerse a la razón deseando algo contrario a lo que dicta la razón. O sea, las cosas naturales que nos atraen sensiblemente, que las tenemos presentes a la experiencia, nos atraen de un modo directo. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo para decir, ah, no, por la razón, yo sé que esto no me va a convenir ahora, ¿no? Entonces, claro, hay un deseo natural, pero la razón puede juzgar que no es lo que me conviene, o no es lo que me conviene ahora, ¿no? Yo paso delante de una pastelería y tengo que, claro, veo la torta ahí en la vitrina y claro, la quisiera comprar, me la quisiera comer, pero tengo que venir a la universidad. De por sí ni con la bondad de la torta, ni con que me haga bien o mal a la salud, sino que hay otro motivo, pero la razón tiene que comparar entre cosas que no están, o sea, tiene que comparar entre cosas que están presentes a la atención y por lo tanto ejercen un influjo directo, y otra cosa que yo sé que es verdad, pero que no está directamente presente, y entonces tengo que hacer un esfuerzo para darle la precedencia a lo que no está en contra de lo que está. En otras palabras, de lo racional en contra de lo animal. O sea, lo animal me atraería a eso, pero lo racional me dice que no es el momento. Oh, la segunda también es muy importante. La frase del apóstol, o sea, la frase del apóstol que era la de Filipenses, que decía, no es del hombre el querer, sino que es un don de Dios, ¿no? No quiere decir que no haya libre albedrío, sino que el libre albedrío no es suficiente para hacerlo, sino es movido y ayudado por Dios, ¿no? Que es el problema bien difícil digamos, de la gracia, o sea, de la relación entre libertad y gracia. Que Agustín había dedicado largos años a analizar, porque parecen dos cosas contradictorias. O sea, parece que si hay gracia, entonces no hay libre albedrío, y viceversa. Agustín en este tema decían que si todo es gracia, entonces se anula el libre albedrío. Entonces decían que en el fondo libre albedrío y gracia deben
algo así como repartirse la tarea. O sea, como que hacemos hasta cierto punto o algunas cosas con libre albedrío y después interviene la gracia. Pero querían mantener una parte como autónoma, donde el libre albedrío lo hace todo, ¿no? Y Agustín le rebatía que eso no podía ser así, ¿no? ¿Y por qué no puede ser así, en último término? Que digamos que no podemos querer como el bien con el puro libre albedrío, sino que tiene que ser ayudado por la gracia. Cuando hablamos de gracia, siempre hablamos de acciones que no son estrictamente funciones naturales. O sea, cuando decimos que hacemos bien porque nos comemos un plato de papas fritas, esa es como una acción natural. Entonces, para eso no se necesita la gracia. Pero para renunciar a las papas fritas y dársela a otro, que tiene más hambre, para eso necesitamos de la gracia. O sea, no es un simple, porque ahí nos está comparando un bien natural con otro bien natural, sino que dársela a otro, en cierto sentido, supera la naturaleza. No hay como un motivo natural que impulsa a dársela a otro. Es como renunciar a ese bien instintivo que uno tiene de comer las papas fritas para poder dárselas a otro, ¿no? Claro, pero es distinto a cuando tú dices, no me como las papas fritas para no engordar. Claro, porque ahí puede haber o sea, si tú tienes suficientemente presente el riesgo de engordar, entonces puede ser que eso también sea una decisión natural. Pero dársela a otro es como que parece que no me beneficia en nada. Entonces es como sobrenatural, o sea, tú estás obedeciendo a algo que va más allá de la naturaleza, que es bueno, pero no es bueno naturalmente. Entonces, digamos, puede ser que tú lo sientas como deber, pero sentirlo como deber no es suficiente a quererlo de verdad. Puede que tú digas, debo hacerlo, pero realmente no quiero. O sea, debo darte las papas fritas, es un deber, pero no quieres hacerlo. Puede que lo hagas para cumplir el deber, pero si no lo has querido tú espontáneamente, eso no es una buena acción en el sentido profundo de la palabra, porque la buena acción en el sentido profundo es quererlo, realmente querer darle las papas fritas al otro, no solo hacerlo porque debo hacerlo. Entonces, para poder quererlo, o sea, la gracia en el fondo consiste en que Dios te muestra de un modo superior a la naturaleza el verdadero atractivo de eso. Y tú eres realmente atraído por la belleza de eso y entonces lo haces. Porque realmente quieres hacerlo, porque se vuelve un deseo. ¿Eso se da por una noción primitiva del bien en el humano? Claro, no, la gracia va más allá de la noción primitiva. No es meramente nocional, sino que la gracia es como un atractivo sobrenatural donde Dios te atrae de un modo que va más allá de lo conceptual, te da el querer eso. El querer va más allá de lo conceptual, porque el querer, diré, cuando nosotros queremos realmente algo, es porque tenemos la cosa presente ahí directamente, pero somos atraídos por eso. Entonces, claro, en ese sentido el libre albedrío es movido por Dios, pero no en el sentido, claro, eso hay que entenderlo bien, no significa que esté movido por Dios, significa que Dios lo mueva en el sentido que lo fuerce, porque eso sería violar el libre albedrío. Si Dios agarrara el libre albedrío y lo moviera hacia la fuerza, entonces eso contradiría el mismo libre albedrío, ya no sería libre, sería movido, sería como... Entonces cuando dice movido siempre hay que entenderlo en el sentido de atraído, es atraído por Dios. Dios
te muestra de un modo tal que te atrae a hacer eso. Entonces, se muestra con un atractivo superior a un atractivo meramente como racional. Claro, yo podría hacerlo racionalmente porque podría decir, bueno, esta es la ley de Dios, Dios es el que manda, más vale que le obedezca porque si no me va a ir mal. Pero eso no es querer, eso es, claro, es hacerlo por un razonamiento como meramente conceptual. Es el razonamiento kantiano, es lo que dice Kant. En el fondo lo hago porque debo y eso es todo. No tengo que hacerlo por una recompensa, dice Kant. Pero es que si no lo hago por una recompensa y lo hago por un mero deber abstracto, realmente no lo quiero. Y lo que hace feliz al alma es querer el bien. Porque la relación con el bien me aprovecha si yo realmente quiero el bien, si no, queda una cosa externa. Entonces, esa relación meramente externa no sirve. O sea, sí, le sirve a la persona que le llegan las papas fritas, sí. Pero a mí no me sirve. No me aprovecha para bien. Claro, en un sentido es mejor que no hacerlo, pero no es verdaderamente hacer el bien. Hacer el bien verdaderamente es querer el bien. Bien, y bueno, y en la tercera, relacionado con esto, está el problema ontológico más de fondo, ¿no? Cómo se explica que nuestro libre albedrío, entonces, es la causa de nuestra acción, pero a la vez es causado por Dios, ¿no? Porque decimos que nuestro libre albedrío es la causa que tomamos esa decisión, pero cuando decimos causa, nos acordamos que después nosotros no somos primera causa. Entonces, la primera causa es la que causa nuestra voluntad. Y pareciera entonces que una voluntad causada puede parecer que ya no es libre. ¿No? Pareciera que entonces si nuestra voluntad es causada por Dios, entonces parece que es obligada. Pero no es así, porque eso lo explica bien Agustín en ese pasaje. ¿Se acuerdan que a mí siempre me gusta recordar de la Ciudad de Dios, libro 5, capítulos 9 al 11, donde refuta Cicerón? Cicerón, ¿se acuerdan que Cicerón que negaba la presencia de Dios, que decía que Dios no tiene presencia, porque si tuviera presencia de las acciones futuras, entonces ya no seríamos libres, se negaría el libre albedrío. Y Cicerón dice, si negamos el libre albedrío, entonces negamos todo lo que hacemos en la vida humana sería inexplicable, porque todo lo que hacemos presupone el libre albedrío. Las leyes, la educación, digamos, todos los comportamientos humanos presuponen el libre albedrío. Como quiero mantener el libre albedrío, dice Cicerón, tengo que negar la presencia de Dios, porque pareciera que esta presencia entonces es una causalidad también, ¿no? que hace que entonces no puede existir libertad, ¿no? Y bueno, aquí Tomás resume eso como siempre de un modo muy escueto, por eso recomiendo ir a leerlo en Agustín, donde está explicado de un modo más pedagógico, pero el concepto principal está acá, ¿no? Dios es la primera causa que mueve tanto las causas naturales como las voluntarias, ¿no? Ambas cosas son importantes, ¿no? Porque ambas cosas totalmente malentendidas por muchos, y por muchos también hasta el día de hoy en la filosofía moderna y contemporánea. Por un lado, al mover las causas naturales, no impide que sus actos sean naturales. O sea, que las causas naturales causen otras cosas naturales en un proceso natural de causalidad, es producto de la voluntad de Dios, pero que no les impide causar verdaderamente en su plano de causas segundas, ¿no? O sea, Dios crea, por ejemplo, el universo y hace que del Big Bang se produzca una causa natural. O sea, que realmente de esa materia que se crea energía
se produzcan después consecuencias naturales, ¿no? Y se produce una cadena de causas naturales que en cierto modo es autónoma. No es que Dios esté como necesariamente interviniendo como en la causalidad natural. Él es la causa en un sentido más profundo, pero después las causas naturales actúan naturalmente en su plano, ¿no? Y del mismo modo dice, o sea, no del mismo modo, pero así también pasa de las causas voluntarias, porque cuando la voluntad, porque está creada para esa acción, o sea, porque Dios ha querido que esa causa fuera entonces es causada y al mismo tiempo autónoma. A mí me quedó muy claro cuando en el seminario explicó cómo funciona, por ejemplo, el acto de rezar, cuando Dios Claro, concede el rezo. O sea, claro. cuando se concede la petición del rezo. Porque eso también parece contradecir claro, como la presencia de Dios. Si Dios ya lo sabe todo y lo causa todo, ¿por qué tendría que rezar? Claro, como para que Dios cambie de idea, porque evidentemente Dios no cambia de idea. Sin embargo, lo digo, no, es como básicamente Dios da espacio para que el humano pueda pedir eso. Y si Dios lo concede, no es como que lo concede después de que reza, sino que hay una presencia de la web. O sea, hay una presencia de que Dios sabe que lo va a conceder, pero lo concede solo porque el humano lo pidió. Entonces el humano tiene como, en un aspecto es causa de eso, pero ese conceder que tiene Dios de ese deseo ya está puesto antes. Entonces ya sabía que iba a rezar. claro, claro, o sea, en el fondo es exactamente la misma solución de todas las acciones libres. Claro, la oración es una acción libre, y como todas las acciones libres, tiene un efecto que Dios ya previó, pero lo previó como causado por tu libre albedrío. Entonces, si tú no lo hubieras pedido, no hubiera sido concedido. Claro, porque dependió de tu libre albedrío. Lo que no quita que también dependió de la gracia, claro, que a la vez fue ayudado por... Claro, que además está la presencia, además está la gracia, ¿no? Pero ninguna de las dos violan el libre albedrío. Claro, si yo no entiendo esto, nuevamente caigo en el otro error de Kant, ¿no? Que separa como el mundo de las causas naturales del mundo interior de la voluntad. Y dice que en el fondo hay como dos mundos, como que en la interioridad nosotros tenemos conciencia del libre albedrío,
Entonces aquí hay muchos puntos importantes. No se escucha. Ahora debería escucharse. Sí. ¿Ahora se escucha? Ahí volvió. Un poquito lunático. Oh, y esta quinta también es importante, pero repasemos qué decía la quinta. Aquí también hay unas notas que parecen interesantes. Podríamos leer también las notas. Claro, la quinta era, ¿se acuerdan? Tal como es cada uno, así le parece el fin, ¿no? Pero no está a nuestro alcance el modo propio de ser, sino que nos es dado por la naturaleza. Entonces, esta respuesta es más analítica. Que, claro, el modo de ser se puede desglosar en diferentes clases de cualidades, naturales y adquiridas, ¿no? Las naturales pueden ser de la parte intelectiva, del cuerpo o de sus facultades propias. Entonces, depende cómo está conformado por naturaleza. Entonces, está determinado por alguna cualidad natural, ya sea por tal complexión, etcétera. O sea, dependiendo de la complexión física, de la situación de salud, etcétera. Y entonces, evidentemente, la elección ahí tiene que ser, la elección o el rechazo de algo, obviamente que tiene que ser en conformidad con su disposición, ¿no? Pero estas tendencias tienen que estar sometidas al juicio racional, ya que el apetito inferior está sometido a la razón, ¿no? O sea, uno puede desear algo, claro, según su disposición, pero igual este deseo está sometido al juicio racional. Claro, aquí siempre hay que tener cuidado con las palabras, porque en el idioma normalmente confundimos desear con querer, ¿no? Pero él está introduciendo una distinción, porque en el fondo desear lo está tomando como lo natural. Pero yo deseo algo por naturaleza, ¿no? Pero no lo quiero, porque el querer propiamente tal, o sea, la decisión que tomo, después tiene que pasar por el juicio racional. Entonces hay una diferencia entre desear y querer. El desear es natural, pero el querer es racional. ¿Cuál es la palabra en latín que se usa para desear? Ah, buena pregunta. Vamos a ver qué palabra está usando acá. No, aquí no está, no, en castellano no está usando desear. ¿Qué está usando? Sí, por naturaleza desea. A ver, acá está. Claro, pero verifiquemos qué palabra está usando, ¿eh? Era la 83, ¿eh? 83.1. Appetit, appetere, apetito. Claro, el apetito natural, appetere. Claro, el apetito, pero es lo que normalmente... Por eso yo creo que sí, está bien traducido, desea. Quidem appetitus naturalis est, et non sub... Apetito natural, un deseo natural, no subyace al libre albedrío. Ex parte vero corporis et virtutum corpori annexarum potest o esse homo aliqualis naturali qualitates secundum quod est talis complexionis vel talis dispositionis ex quacunque impressione corporearum causarum quae non possunt in intellectivam partem imprimere etc. Sic igitur qualis unus quisque est secundum corpoream
qualitatem talis finis quia exuiusmo di disposizione homo inclinatur ad diligendum aliquid vel repudiandum. Sed iste inclinationes subiacent iudicio rationis, cui obedit inferior appetitus. Claro, en el fondo es la elección. Lo racional es la elección, es el querer en el sentido de la elección. Eligere, o sea, appetere es distinto a eligere, es verdad. Claro, exuiusmo di disposizione, homo inclinatur ad eligendum, o sea, se inclina a elegir. Es qualitates supervenientes sunt sicut habitus et passiones, secundumque aliquid magis inclinatur in unum quam in alterum. Tamen iste inclinationes subiacent iudicio rationis. Et uiusmo di etiam qualitates ei subiacent in quantum in nobis est tales qualitates acquirere, vel causaliter, vel dispositive, vel a nobis excludere. Claro, porque además de las cualidades naturales, después hay cualidades adquiridas. Puede que algunas cualidades que yo tenga, tanto físicas como mentales, sean adquiridas, ¿no? Pero esas también que son adquiridas, deben someterse al juicio racional, ¿no? Las cualidades adquiridas, claro, son como hábitos y pasiones por cuyo influencias más que a otras. Pero estas también están sometidas al juicio de la razón, ¿no? Claro, siempre recordando que el hecho de que estén sometidas al juicio de la razón después no basta para que tomemos la decisión correcta, porque se necesita de la gracia, pues, ¿no? Pero primero tiene que estar también el juicio de la razón. Una pregunta. Uh-huh. ¿Qué pasaría si no estuviera la gracia y estuviera solo la razón? Es claro, estaríamos mal, porque podríamos saber que algo es bueno, claro, es lo que dice Pablo en la carta a los romanos. Sé que algo es bueno, pero no lo hago, ¿no? Y sé que algo es malo, pero lo hago. Entonces, claro, estaríamos en una disyuntiva trágica, porque sabemos que algo... Claro, esa es una corrección evidentemente a lo que pensaba Sócrates, ¿no? Que bastaba como saber que algo era bueno para hacerlo. Y en realidad vemos que no es así, no basta con saberlo, necesitamos que esa cosa nos atraiga más que lo que nos está atrayendo la cosa que sabemos que es mala. Y esto que nos atraiga más no es algo que naturalmente nos atraiga, y entonces se necesita una atracción sobrenatural, que mueva atrayendo sobrenaturalmente. Pero eso, claro, pero evidentemente todo eso, uno puede decir, bueno, pero eso tú lo crees por la fe. Podría decirse que entonces eso es parte de otra disciplina, que no es como parte de la filosofía, sino que es parte de la teología revelada, ¿no? Pero Agustín respondería sí, puede ser, pero también es parte de la filosofía por cuanto, o sea, en el fondo no hay una línea tan rígida, sino que yo lo puedo integrar en una filosofía por cuanto, o sea, la pregunta es, ¿cómo podría justificar filosóficamente esto que pareciera ser solo una verdad de fe, que yo lo acepto porque lo dice Pablo? Pero Agustín diría, ya lo acepto porque lo dice Pablo, pero después también descubro que es lógico. Y entonces, si descubro que es lógico, entra a ser parte de la filosofía. Es como si yo dijera, estoy aquí haciendo un examen de matemática y hay una pregunta que no logro solucionar. Entonces viene alguien y me la sopla por la ventana.
y yo integro eso en el teorema que no lograba solucionar, pero una vez que lo integro veo que funciona. Que me sugirió, sino que yo compruebo racionalmente que tenía razón. Entonces entra a ser... O sea, esa frase que yo pongo en la tarea de la matemática es parte de la matemática, no es que sea parte de la fe, como de la matemática revelada, pero no racional, ¿no? Claro, es revelada, pero al ser racional, esta revelación yo veo que encaja con un discurso racional, y entonces entra a ser parte de la filosofía. Que la gracia, que esta doctrina de la gracia, esta cuestión me está aburriendo. ¿Cómo lo justificarían? Puede ser como con, no sé, empíricamente. No. Dada como observación empírica, podríamos decir, que el ser humano la mayoría de las veces no logra bien. Entonces la religión le dice, pero rézale a Dios y Él te va a dar la fuerza. Y él le dice, no, pero es que no, eso yo no lo creo. Le dice, pero hay un motivo, como filósofo le dices, pero hay un motivo racional para creer. Sé que lo ha dicho, pero no me acuerdo. Noción de Dios. Digamos, si Dios es bueno, te va a dar todo lo necesario para que tú hagas el bien. O sea, este Dios que es bueno es el mismo que es el origen de la ley moral, que te dice que hay que hacer eso, te dice que hay que dar las papas fritas al que tiene hambre. Ese mismo te va a dar la fuerza para hacerlo. Porque Dios no es meramente como un general de ejército que le dice a los soldados, bueno, vayan y ataquen, pero no les da necesariamente la fuerza para hacerlo, ¿no? Ni tampoco necesariamente el armamento necesario para hacerlo. La orden podría ser una orden irracional, el general podría ser malo. No ha sido infrecuente la historia. El general manda a los soldados a atacar, pero no sabe de antemano que no tienen las armas necesarias o que no tienen la disposición psicológica necesaria para atacar. Y los manda porque total no le importa tanto, pero el presupuesto aquí es que Dios es un general, en cambio, que es absolutamente racional. Entonces, lo que manda, él sabe que es posible hacerlo porque te da los medios para hacerlo. Agustín lo condensa en una sola frase, dice, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. Pero primero, dame lo que pides. O sea, claro, le dice a Dios, pídeme lo que quieres, porque total sé que tú me das lo que pides. Porque tú mismo eres el que o sea, el mismo que lo pide en este caso es el origen de todo el ser. Entonces, no puede no ser racional. Entonces, si yo veo que no es factible en un plano natural, y bueno, es lo que pasa en el tema del amor, y seguramente lo veremos también después en algún otro texto, pasa típicamente con el tema del perdón. El perdón es la típica cosa que decimos, no lo puedo hacer, no puedo perdonar. Y en el fondo tenemos razón, porque con nuestras fuerzas no podemos hacerlo, es algo como sobrenatural, ¿no? Es algo que no nos sale natural, como que naturalmente no lo aceptamos, a no ser que lo confundamos con
perdonar con justificar, que es muy distinto, ¿no? Muchas veces las personas creen que son muy buenas perdonando, pero en realidad están justificando eso. Dicen, que somos misericordiosos, pero en realidad lo que están haciendo no es perdonar, sino que encontrarle una justificación a eso. Entonces, claro, si la cosa tiene una justificación en el sentido de que hay un motivo por qué el otro lo hizo, que lo hace, que en el fondo no, es una atenuante, que le quita lo malo, entonces, claro, es fácil perdonar lo que no es malo. Lo que es difícil es perdonar lo que verdaderamente es malo. Y entonces decimos, esto no te lo puedo perdonar. Claro, lo otro lo podía perdonar porque en el fondo no. Pero dice, esto no lo puedo perdonar, claro, porque eso de verdad es malo. Entonces, no, eso sí que no lo puedo perdonar, ¿no? Y entonces, claro, pero ahí está, entonces, como la intuición que eso sería bueno hacerlo y que si no lo puedo hacer humanamente, no, lo único con el que puedo hacerlo es pidiéndole ayuda a Dios, o sea, una ayuda sobrenatural. Pero que es la única forma de solucionar algo que es natural, o sea, hay algo que está ahí, es un problema que hay que solucionar. Si yo digo que no tiene solución, estoy diciendo que la realidad es irracional, ¿no? Que todo viene entonces de un principio como natural que no es racional. Y si yo no perdono, claro, el no perdón, dice, bueno, pero que perdonen las personas que quieren y los otros no es como. Pero es que si no hay, o sea, el perdón es elemento básico de la vida humana. Si no hay perdón, la consecuencia de eso es una venganza que no tiene fin. Porque tengo que constantemente estar como respondiendo al que, entonces tengo que eternamente, y eso lleva finalmente a la destrucción total. O no total, pero a una destrucción continua. Bien, vamos a dejarlo acá porque para convertir esto. Entonces, esta cuestión aquí era muy importante, ¿eh? 83. Vamos a esperar que se haya grabado. Chao.